Dice, el cuarto estado que se encuentra a elevadas temperaturas, ¿cómo se denomina? Pueden hablar, chicos, no hay problema. Sólido. Ya, vamos a ver si es cierto. Dice, el cuarto estado que se encuentra a elevadas temperaturas. Ojo, cuarto estado que se encuentra a elevadas temperaturas. Gaseoso. Gaseoso. Ya. A ver, ¿cuál es el cuarto estado de la materia? A ver, ¿quién me dice? El sólido, líquido, gaseoso. Plasmático. Exacto, muy bien. Cuando te dicen el cuarto estado, precisamente nos referimos al estado plasmático, chicos, ¿ya? Al estado plasmático. Ese debe ser nuestra respuesta, ¿sí? Dice, las siguientes características, tiene forma definida, tiene volumen definido, la fuerza de atracción son muy intensas. Pregunta, ¿estas características a qué estado corresponden? Tiene forma definida. A ver, dime de qué estado tiene forma definida. Sólido. El sólido, ¿no es cierto? ¿Y el sólido tiene volumen definido? Sí. ¿Su fuerza de atracción son muy intensas? Sí. Entonces, No, sí. ¿cómo que no? Sí. Por eso es sólido. Por eso es que no cambia de forma cuando yo lo volteo. ¿Por qué? Porque tiene una atracción muy fuerte entre sus moléculas. ¿Ya? Una atracción interna muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la número 8? Sólido. Ese debe ser nuestra respuesta. ¿Sí? Estado sólido. 9. ¿Qué propiedad de los líquidos explica la forma esférica de las gotas? A ver, ¿quién me dice? A ver, Luana, ¿tú qué has puesto? ¿Qué has colocado? Tensión superficial. Muy bien, tensión superficial. Muy bien, chicos. Muy bien. 10. De los mencionados, ¿cuáles se encuentran en estado líquido? Dice. Ojo, ¿cuáles se encuentran en estado líquido? Tenemos a la plata, al mercurio, al alcohol y al bronce. ¿Cuáles para ti aquellos que están en estado? Muy bien, el alcohol y ¿qué más? Alcohol. Y el mercurio, ¿no es cierto? ¿Ah? Alcohol y mercurio, chicos. ¿Ya? No se vayan a olvidar. El mercurio es un metal, pero en estado líquido a Porque son temperaturas líquidos. ambientales. ¿Ya? Y el alcohol, lógicamente, tú lo conoces, ¿no es cierto? El alcohol que tienes en casa está en estado líquido. 11. ¿A qué se denomina fuerza de cohesión? ¿Qué une? Moléculas, átomos, iones, partículas. ¿Qué une? ¿Qué vamos a unir nosotros? Esta de aquí. ¿Ya? Perdón. Esta de acá, esta de acá. No ha salido bien. Esta de acá. ¿Ya? Cohesión. ¿Ya? Exacto, muy bien. La B. 12. ¿A qué se denomina fuerza de adhesión? A ver, Padilla, ¿cuál ha sido tu respuesta? La A tú has colocado, ya. ¿Qué otra más? A ver, Dafne. ¿Qué has colocado tú? Profesor, es que eso no me la sabía. No hay problema. Muy bien. Entonces, cuando algo se adhiere, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, tu cinta scotch. Nosotros lo agarramos tu cinta scotch y lo pegamos encima de algo, ¿no es cierto? Decimos que se ha adherido. Pregunta,
Si la cinta viscosa se adhiere a tu piel, ¿podría decir que son superficies iguales? No. Sí, También pueden sí ser se puede adherir a mi piel, diferentes. ¿no? Pueden ser iguales o diferentes. Por eso es que la letra A es la más acertada. ¿Ya? Unión de dos superficies, tanto iguales o diferentes, cuando entran en contacto. ¿Sí? La letra A es la indicada. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí en cruciestados, ¿qué han colocado? La respuesta es cohesión, chicos, para la número 1. ¿Ya? Sí, para la número 1, cohesión. Para la número 7, cuarto estado de la materia, que es la más abundante en el universo. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el cuarto estado de la materia? Plasmático. Plasmático, muy bien. Plasmático. Muy bien. 8. Acción de... Acá lo dice. Acción de adherirse o de adherir. La 8. ¿Cuál sería? Adhesión. Colócalo, ¿ah? Anda respondiendo tu ficha. Adhesión, en la número 8. ¿La 8? Aquí, Sí, adhesión. ya lo puse. Muy bien. Aquí en la 8. Ya lo- 9. Son los estados que manifiesta la materia. Aquí, estados de agregación. ¿Sí? Sí, yo la puse. La Muy bien. puse. Ahí sí. Ya. Ahora sí. 12. En el estado gaseoso, el cuerpo que presenta volumen No definido. variable. María. ¿Ya? Volumen variable. 13. Estado en la cual su volumen es definido. Acá debe decir definido. ¿Ya? Y su forma es variable. Líquido. Líquido. Muy bien. La 13, ¿qué colocaríamos? Estado líquido. ¿Está bien? 14. Fuerza de rechazo entre partículas de un cuerpo en estado gaseoso. ¿Ya? 14. Fuerza de repulsión. Ahora nos vamos a la vertical. Dice, los sólidos presentan un fenómeno contrario a la compresibilidad. ¿Cómo se le llama eso? Incompresibilidad. ¿Ya? Incompresibilidad. En la número 2, vertical. Los gases presentan la propiedad de... ¿De qué? De la materia. De lo anterior. ¿Qué sería qué cosa? Hola. La compresibilidad. ¿Ya? Los gases presentan la propiedad de la compresibilidad. Sí, los gases se pueden comprimir. ¿Ya? A eso se refiere. 4. Estado en la cual no tiene ni forma ni volumen definido. Gaseoso. Gaseoso, muy bien. 5. En el estado sólido, el cuerpo que presenta volumen definido. 6. Fenómeno que experimentan las partículas en un sólido. Fuerza de atracción. Fuerza de atracción. A ver, Fuerza de espera. Muy bien. 10. Estado en la cual tiene forma y volumen definido. Líquido. Sólido. Forma y volumen definido. Muy bien. Sólido. Líquido. No. Sólido. Sí, hemos dicho de que el líquido cambia de forma de acuerdo al recipiente que lo contiene. Muy bien, entonces el líquido sí cambia de forma, pero hay uno que no cambia ni de forma ni de volumen. Plasmático. Como dijo su compañera, estado sólido. 11. Son líquidos y los gases. ¿Qué son? Son fluidos. Ya, no te vayas a olvidar. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es cambios de estado.
Cuando hablamos básicamente de cambios de estado, es cómo es que nosotros pasamos de un estado que se encuentra, por ejemplo, inicialmente en estado sólido, lo pasamos, por ejemplo, a estado líquido. Y este que se encuentra en estado líquido lo pasamos, por ejemplo, a estado gaseoso. Hacemos lo que se llama un cambio de estado, ¿ya? Y eso va a depender de muchos factores. Oh, Va a depender, por ejemplo, entre ellos, tanto de la presión como de la temperatura. Pero en este caso nosotros vamos a estudiar con precisión los nombres de los cambios de estado y algunas cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Muy bien. Al calentar el agua, por ejemplo, dice hasta la ebullición, recuerda que ebullición es hervir, ebullición, se forma ¿qué cosa? Se forma vapor. Dice que al pasar por el refrigerante nuevamente regresa a ser líquida. Obsérvalo acá. Acá tenemos los tres estados. Acá tenemos el estado, perdón, acá tenemos dos estados. Acá tenemos algo que se encuentra en estado líquido. Nosotros hacemos servir ese estado líquido. Se forman gases y esos gases ingresan por este tubito y pasan por este refrigerante. Un refrigerante es aquel que le va a quitar, por así decirlo, el calor, ¿ya? La energía calorífica. Le va a quitar, ¿ya? Y lo va a transformar de estado gaseoso a estado líquido nuevamente, ¿ya? Esto es lo que se conoce como destilación simple, ¿ya? Todo esto es lo que se conoce como destilación simple, ¿ya? Vemos que ha pasado de gaseoso, mediante un refrigerante pasa a estado líquido nuevamente, ¿ya? Y obtenemos aquí algo que es un líquido más puro, ya que todos los desechos suelen quedarse por acá, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de lo que son cambios de estado de agregación, ¿ya? Y solamente nos vamos a fijar en tres, en sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es un cambio de estado de agregación? Es la variación que experimenta una porción de la materia logrando alterar la disposición atómica o molecular. Dicha variación se origina por un cambio de energía que se manifiesta a través del calor. Eso es una forma, ¿ya? Se puede originar por un cambio de energía, sí, pero también por un cambio de presión. Muy bien. ¿Qué cosa es para nosotros temperatura? Es la intensidad de energía de una sustancia o cuerpo debido a su movimiento molecular, ¿ya? Entonces la temperatura lo que mide básicamente es el grado o movimiento molecular, ¿ya? Calor es el flujo de energía. Ojo, el calor es una energía, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? De un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Nosotros cuando hablamos de calor nos referimos básicamente a un flujo de energía. ¿Por qué hablamos de un flujo de energía? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una taza caliente, ¿ya? Esa taza caliente, ¿ya? Al momento de tocarlo, tú sientes el calor. ¿Por qué sientes el calor? Porque este se encuentra a una mayor temperatura que la que está en tu mano. Entonces, va a haber ¿qué cosa? Un flujo de ¿qué? De calor, ¿ya? Va a haber un flujo de energía que va a transmitirse desde una taza que tiene mayor temperatura a un cuerpo que está más frío, como es el de la palma de tu mano, ¿ya? Razón por la cual tú sientes algo caliente ahí cuando estás tocando cuerpos de ese tipo, ¿no? Con esa temperatura. La entrega de calor se produce hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico. Así es. Por ejemplo, si tenemos agua caliente con agua fría y los mezclamos, ¿ya? Va a haber un traspaso de ese calor, ¿ya? Del más caliente al más frío, va a haber una transferencia de ese calor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que ambos se encuentren a la misma temperatura. Cuando se encuentran a la misma temperatura, se encuentran hasta la misma temperatura, en ese momento ya no existe ¿qué cosa? Flujo de energía. Ya ambos se encuentran a la misma temperatura, por así decirlo, ¿ya? A eso se le conoce como equilibrio térmico, ¿ya?
En el cambio de estado de agregación, el calor que se entrega al sistema o se extrae del sistema debe ser suficiente para lograr que las moléculas se separen o se unan, ¿ya? Caso de que tenemos, por ejemplo, hielo. Entonces, si al hielo le doy calor, voy a hacer que sus moléculas, ¿ya?, empiecen a separarse. Y al momento de separarse, las moléculas, va a cambiar de estado, va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Dice, al entregar o extraer calor, el sistema debe de llegar a la temperatura necesaria para reproducir el cambio de estado. ¿Ya? Ojo ahí. Al entregar o extraer calor, el sistema debe de llegar a la temperatura necesaria para producir un cambio de estado. Todo depende de qué. Depende de qué tanta energía se le está dando o se le está quitando al cuerpo, en este caso, ¿no? Al sistema. Muy bien. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del primer cambio de estado, que es del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al estado sólido. Puede ser reversible, por supuesto que puede ser reversible, ¿ya? Por ejemplo, tenemos hielito que está en estado sólido. Cuando pasa a estado líquido, se le conoce con el nombre de fusión, ¿ya? Cuando va en ese sentido, tengo sólido y se derrite y se convierte en líquido, se le llama fusión. Pero si yo tengo algo líquido, lo meto a la refrigeradora para que se pueda congelar, ya no se le llama fusión, sino el nombre correcto es solidificación, ¿ya? Muy bien. La fusión consiste en un calentamiento de un sólido hasta que llegue ¿a qué? A estado líquido. La solidificación consiste en un enfriamiento de un estado líquido hasta obtener un estado sólido. Lo contrario, chicos. Entonces, cada vez que nosotros hablemos, por ejemplo, de fusión, ¿qué es la fusión? El paso de estado sólido a estado líquido. Sencillo. ¿Qué cosa es la solidificación? El paso de estado líquido a estado sólido. Eso hay que recordarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos algo que se encuentra en estado líquido y lo pasamos nosotros a estado gaseoso? ¿Ya? Algo que está en líquido, algo que está líquido y lo pasamos a estado gaseoso, se le conoce con el nombre de vaporización. Por ejemplo, cuando hacemos hervir el agua, estamos vaporizando el agua, ¿ya? El vapor que sale de ahí se llama vaporización, ¿ya? Pero si hacemos lo contrario, algo que está en estado gaseoso y pasa a estado líquido, se suele llamar de dos maneras y depende de cómo se llama, de cuando se enfría o depende de cuando hay presión. Cuando hay mucha presión y lo convierto a estado líquido, ese gas por presión lo convierto a estado líquido, se llama licuación. ¿Ya? Pero si cambia su temperatura, ojo ahí, si cambia la temperatura, o sea, si ese gas lo enfrío para convertirlo a estado líquido, se le llama condensación. ¿Ya? Muy bien. La vaporización consiste en un calentamiento de un líquido hasta obtener un gas. La condensación, como les había hablado, ¿ya? Consiste en un enfriamiento de un vapor hasta obtener un líquido, ¿ya? Podemos llamarle condensación y también es válido decir licuación. Si un gas se comprime, también se puede convertir en líquido, lo que les estaba indicando. Este proceso se denomina licuefacción o licuación. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Cuando pasamos, por ejemplo, de estado sólido a estado gaseoso, pasa directamente de sólido a gaseoso, se le llama sublimación. ¿Ya? Sublimación le llamamos así, sólido o gaseoso. Por ejemplo, la naftalina. La naftalina nosotros cuando ¿cómo se llama? Son bolitas pequeñas. Cuando esto yo lo dejo ahí, esto se sublima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inmediatamente pasa a estado gaseoso. No pasa a estado líquido, sino directamente a gas. ¿Ya? El hielo seco también, por ejemplo. ¿Ya? Pasa directamente de sólido a gas.
Y lo contrario, que es de gas a sólido, se le llama cristalización o deposición. ¿Ya? Cristalización o deposición. Cuando, por ejemplo, tenemos el granizado. ¿Ya? Ese se encuentra en estado gaseoso y pasa directamente ¿a qué? A sólido, el granizado. ¿Ya? Pasa de estado gaseoso a estado sólido. Dime. ¿Todos estamos aquí? Muy bien. Dice uno, completar, dice. A la intensidad de calor de un cuerpo o sustancia, ¿cómo se le denomina? Respuesta, temperatura. ¿Sí? Temperatura. Temperatura, así es, temperatura. Dos, cuando el calor fluye, lo hace de un cuerpo Caliente. muy bien, hacia un cuerpo Frío. que se encuentra más frío. Frío. Muy bien. Tu clave, la C. Para producir un cambio de estado se requiere una variación en la disposición. Sí. La respuesta sería la B. ¿Sí? Sería en sus átomos o en moléculas. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua a nivel del mar? En su El punto de ebullición del agua a nivel del mar, ¿cuál es? Ebullición es hervir. ¿A qué temperatura hierve? Hierve a 100 grados. Muy bien. 5. ¿A qué se le denomina equilibrio térmico? Cuando dos cuerpos tienen la misma forma, no. Cuando dos cuerpos presentan la misma apariencia, tampoco. ¿Cuál sería la clave? Entre dos cuerpos no hay transferencia de calor. Muy bien, no hay transferencia de calor. Muy bien, muy bien. La C. 6. ¿Qué tipo de fuerza existe en los sólidos que se subliman? Fuerzas intermoleculares débiles, ¿ya? Por si acaso. Fuerzas intermoleculares débiles. Señalar en cada flecha el proceso. Dice, de líquido a sólido, ¿cómo se llama? De líquido a sólido, ¿cómo se llama? Fusión. El otro. De líquido está el... Solidificación. Solidificación. Muy bien. Y cuando algo está en sólido y pasa a gas, ¿cómo se llama? Sublimación. Muy bien, sublimación. Dice, ¿en qué consiste la licuación? En pasar de estado gaseoso, el paso de estado gaseoso a estado líquido por presión.